Vamos ahora juntos y compartimos un poco la palabra. Dios santo que vives y obras ahora, nosotros que vivíamos en el pecado, Señor, en la cruz, con tu sangre preciosa, has recibido el juicio y la maldición que debíamos recibir nosotros. Con tu amor maravilloso nos has salvado, te damos muchas gracias. En particular, en el cuerpo del Señor, la Iglesia, nos has considerado fieles y nos ha confiado este ministerio de profesores y nos ha dado la gracia de enseñar y aprender la palabra de Dios junto con estos niños almas pequeños, para poder salvar a estas preciosas almas que nos has confiado. Queremos ayudar mediante oración y difundir sabiamente la palabra de Evangelio para que estas almas pequeñas puedan entender el amor de la cruz del Señor y tener la esperanza del cielo y que puedan ser perfectos como hombres de Dios y ser perfectos para hacer todas las buenas obras. Pedimos nuevamente que Dios lleve a cabo sus maravillosas obras a través de nosotros. Espero que nos enseñes las palabras que necesitamos hoy y derrames en nuestros corazones la capacidad de amar a almas aún más pequeños. Todo el tiempo de la palabra te confiamos en tu mano misericordiosa. En el nombre de Jesús que nos ha salvado, te damos gracias, hemos orado. Amén. Vamos a ver la Biblia, Nuevo Testamento, Romanos, capítulo 16. Romanos, capítulo 16, versículo 1 a 4. Os leo. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor, como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Hoy vamos a compartir juntos la palabra sobre el tema de los colaboradores del Evangelio. Dado que este mundo está muy desordenado y hay muchos problemas difíciles, la gente espera especialmente a personas como Superman, ¿no es así? Pero la iglesia no es un lugar que necesita un Superman, sino que podemos ver que Dios no quiere obrar a través de Superman, sino a través de colaboradores del Evangelio que han sido salvos. Ustedes, David era un gran hombre. Apóstol Pablo, en la hora de predicar el Evangelio, jugó un papel muy importante, era un gran apóstol, pero estas personas, al final de su vida, ¿a quién recordaron? ¿Y a qué agradecieron? Viendo esto, podemos saber que en el fondo de la excelencia de estas personas habían colaboradores que ayudaron a ellos. Por eso, en el Antiguo Testamento, 1 de Samuel 23, podemos ver el testamento que dejó David. Que David, recordando de muchas personas que estaban con él y las registró una por una.
De la misma manera, podemos ver en la Biblia en Romanos capítulo 16 o 1 de Corintios 16, Colosenses 4. En estas Biblias podemos ver que al final de la epístola, apóstol Pablo recordó específicamente los colaboradores que estuvieron con él y expresó gratitud por ellos. Necesitamos recordar que junto a las personas que hacen grandes obras, en realidad hay grandes colaboradores que estaban juntos haciendo este trabajo. El apóstol Pablo vivió toda la vida solo. Él no se casó. De hecho, podemos pensar que no tenía buenas condiciones para hacer la obra del Señor. Pero sin embargo, apóstol Pablo pudo completar la tarea de difundir el Evangelio mejor que nadie fue porque tuvo muchos colaboradores. De hecho, Dios le dio a apóstol Pablo muchos colaboradores fieles y leales. Por eso en Romanos 16 también aquí dice colaboradores, ¿no? En versículo 3, saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Aquí también pone específicamente colaboradores. En la Biblia aparece unos 8 veces la palabra colaboradores. Especialmente en Romanos 16 aparece 3 veces repetidamente. La palabra colaboradores en inglés pone fellow work y significa personas que trabajan juntas con el mismo propósito. De hecho, los colaboradores deben tener primero el mismo propósito. O sea, a las personas que trabajan juntos se le llaman colaboradores, pero también hay personas similares como colaboradores, ¿no? Que son como socios. Pero colaboradores y socios, ¿qué diferencia hay? Podemos pensar que colaboradores, como he dicho antes, que tienen el mismo corazón, trabajan juntos, pero socios trabajan con diferente corazón, pero mismo trabajo. O sea, colaboradores y socios tienen una diferencia en el corazón. Por eso los colaboradores son personas que trabajan con el mismo corazón, en el mismo trabajo, por eso están dispuestos a soportar una mayor carga. Pero sin embargo, los socios, en vez de soportar más carga, quieren tener más, ¿qué cosa? Más beneficios. Por eso un colaborador está interesado en el sufrimiento y un socio está interesado en la gloria. Un colaborador intenta hacer más trabajo, pero un socio intenta tener más ganancias. Un colaborador está interesado en el arduo trabajo de su compañero, pero un socio está interesado en sus propios ingresos. Y un colaborador participa en las dificultades hasta el final. Pero, ¿qué pasa con el socio? Si las ganancias se detienen, se aparta. Por eso parecen similares, pero si miramos dentro, podemos ver que llevan vidas completamente diferentes. Dios no nos ha llamado como socios en el Evangelio, sino colaboradores en el Evangelio. Esto significa que hay que tener el mismo propósito y hay que completar este trabajo juntos hasta el final como colaborador. Por eso hay gente que lo necesita en todas partes. Ustedes, ¿a quién necesita en el campo de batalla? ¿Que vuela balas? ¿Familia o amigos? En el campo de batalla necesita ¿quién? Que comparte la muerte. Necesita compañeros. Y en este campo de batalla que luchamos contra el diablo, ¿a quién necesitamos? Necesitamos a los colaboradores que estén juntos trabajando. Nosotros, ante Dios, ¿estamos viviendo como colaboradores de Evangelio o estamos viviendo como socios para tener beneficios en mi vida? Sobre esto vamos a pensar juntos. Especialmente en la Biblia,
Dios nos dijo por qué nos ha dado colaboradores. Dios podría dar a una persona muchos talentos, pero así no lo hizo. ¿Por qué? De hecho, es para que cada uno parece que tiene mucho talento, pero que es muy débil. Por eso, ¿a quién necesitamos? Colaboradores. Vamos a coger esta página y buscamos Eclesiastés. Eclesiastés, capítulo 4. Eclesiastés 4, versículo 9 y 10. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Aquí está omitido la palabra juntos. Versículo 10. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Por eso en Eclesiastés 4, versículo 9, en la traducción, podemos ver que dice que porque tienen mejor paga de su trabajo. Estaba la palabra juntos, pero al traducir después quitaron la palabra juntos. Y luego versículo 10, porque si cayeren, aquí dice, ¿no? Pero ¿por qué si se cae? Porque son débiles. Pero si se cae uno solo, no hay alguien que lo levante. Pero si hay alguien que está al lado, ¿pero quién es? El colaborador. Por eso, aunque si se cae, le puede levantar. Por eso Dios nos ha dado colaboradores. ¿Por qué? Porque somos débiles, solos. Por eso no podemos hacer bien trabajo. Necesitamos colaboradores. De hecho, Eva, ¿por qué fue tentado por la serpiente y se cayó? Porque estaba sola. Si hubiera estado con quién, con Adán, entonces no habría caído por las tentaciones. Por eso, cuando está solo, es débil. Por eso en San Mateo 10, cuando Jesús envió a los 12 discípulos, ¿cómo los envió en pareja? En dos, ¿no? De dos. ¿Por qué? Porque cuando está solo, es débil. Para que sean colaboradores, los envió juntos. Y segundo, ¿por qué Dios nos ha dado colaboradores? Porque cuando no estés solo, sino que estés unido, puedan lograr mejor la obra de Dios. Por eso hay razón de por qué dos son mejor que uno. Porque dice que porque tienen mejor paga de su trabajo. ¿Por qué dice que tienen mejor paga de su trabajo? Porque puede lograr una obra mayor. Por eso, como sabemos que un caballo puede tirar el peso de 2 toneladas. Pero si son 2 caballos, en sentido común son 4 toneladas. Pero ¿cuántas pueden? Dice que son 23 toneladas. Se crea un tremendo efecto de sinergia. ¿Por qué Dios nos dio colaboradores de evangelio? ¿Y por qué le dio a apóstol Pablo tantos colaboradores? Podemos ver que lo hizo para realizar una obra de Dios mucho mayor. Por eso, Dios siempre nos deja colaboradores de evangelio al lado. Y segundo, a través de los colaboradores de apóstol Pablo que él recordó, podemos recibir lecciones. En Romanos 16 menciona muchos nombres de sus colaboradores. Esta vez en Juegos Asiáticos, que acabó hace poco. Y en la ceremonia de premiación recibe gran premio, ¿no? En ese momento dan sus testimonios. ¿Y qué dicen? Que me ha ayudado tal persona, tal persona, tal persona. Por eso yo pude hacer este trabajo. Entonces, esas personas que han sido nombradas reciben el mismo gloria, ¿no? Mismo gozo. En Romanos 16, de hecho, estos nombres de los colaboradores finalmente es personas que recibirán misma gloria, mismo elogio junto con el apóstol Pablo ante Dios. ¿No es así? Por eso,
las personas que apóstol Pablo ha recordado son personas que Dios aceptó como personas con fe. Y segundo, podemos pensar que si no habría estos colaboradores, ¿estaría apóstol Pablo de hoy? No. Por eso, el Evangelio se predica fuertemente cuando hay colaboradores. Esto podemos aprender. Y tercero, en Romanos 16 están registrados muchos colaboradores de Evangelio, pero ¿son personas reconocidas por el mundo? No. Pero ¿quién las reconoce? Dios. Por eso, en 2 de Corintios 6:9 dice como desconocidos, pero bien conocidos. En el mundo hay muchos famosos, pero se han desaparecido y olvidados. Pero estos que están registrados en la Biblia durante 2000 años de la historia cristiana sigue recordando y sigue siendo conocidos. En el cielo también serán recordados para siempre. ¿Por qué? Porque ellos han sido colaboradores de Evangelio. Por eso, ser colaboradores de Evangelio no solamente termina la vida en esta tierra, sino que esto continúa en la vida eterna con gran influencia. Por eso debemos ser activos en esta obra como colaboradores. Y tercero que tenemos que pensar es, entonces, los colaboradores de apóstol Pablo, ¿qué tipo de vida había vivido? Vamos a ver con unos ejemplos. Vamos a volver a Romanos 16. Romanos 16, versículo 1. Os recomiendo, además, nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor, como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella, vamos a leer juntos, ha ayudado a muchos y a mí. Apóstol Pablo no pudo ir él mismo a Roma, por eso ahora está enviando la carta a Roma. Y enviando la carta a Roma, envió esta carta a través de quién? A través de la hermana Febe. Ella llevó la carta a los hermanos de Roma. Y en ese momento, pues, dijo que os recomiendo a hermana Febe. ¿Por qué? Porque ella ha ayudado a muchos y a mí. Una cosa en la que podemos pensar aquí, ¿quién escribió Romanos? Apóstol Pablo lo dictó y Tercio lo escribió por él. Pero ¿a través de quién llevó hasta Roma? A través de la hermana Febe. De hecho, los colaboradores, cada uno tiene diferente rol, ¿verdad? Cada uno tiene diferente rol, pero al tener colaboración, el libro de Romanos, que se dice que es el punto culminante del Nuevo Testamento, todavía está ahora en nuestra mano el día de hoy. Si esto no hubiera llegado hasta Roma, entonces los hermanos de Roma no habrían podido leer estas palabras de Romanos, aunque lo hubiera escrito. Pero a apóstol Pablo y Tercio y esta hermana Febe, ellos han sido todos utilizados preciosamente por Dios. Entonces, Dios les dio una clara diferencia, pero sin embargo, no los discriminó. Por eso que cada uno de nosotros tenemos diferente rol, pero aún así no hay discriminación entre nosotros. Esto podemos pensar. Y en particular, el apóstol Pablo recuerda a esta hermana de Febe como su ayudante, ¿no? Ella ha ayudado a muchos y a apóstol Pablo especialmente. Ayudante, en esta palabra contiene mucho significado.
Originalmente la palabra ayudante se usaba la palabra griega prostatis, que significa poner delante. Por eso podemos ver que la hermana Febe llevó una vida fiel como los primeros y tomando la iniciativa de ayudar a la iglesia y cuidar de apóstol Pablo. De hecho, apóstol Pablo recibió muchas amenazas de falsos hermanos mientras predicaba el evangelio. Hay gente así, pero también al contrario hay hermana como Febe. ¿Y qué fue ella para apóstol Pablo? Como ayudante, ¿no? Esto para apóstol Pablo ha sido gran fuerza y consuelo. Podemos pensar esto. Y por eso nosotros también, de hecho, llevando la vida de fe, predicando el evangelio juntos, si tenemos, ¿quién? Ayudantes, ¿no? En nuestro alrededor, será una gran fuerza para nosotros. Por eso nosotros mismos debemos... Es importante tener estos colaboradores, pero yo primero debo ser colaborador para ellos, ¿no? Por eso, para apóstol Pablo, tener a Febe como su colaborador era un gran gozo. Y al contrario, podemos pensar que nosotros, ¿qué tenemos que ser? Como Febe y ser como ayudante para ellos, ¿no? Por eso nosotros, estando en la iglesia, para los que predican la palabra, tenemos que ser ayudantes. Y para los hermanos y hermanas salvos, tenemos que ser ayudantes. Y además, para los niños que tenemos encargados, los alumnos, tenemos que ser ayudantes. Entonces, no habría mejor colaborador como esto. Cuando decimos colaborador, podemos pensar al mismo tiempo como ayudante. Y por eso especialmente para apóstol Pablo, sobre todo Febe, que era su ayudante, él recordó primero, ¿no? Pues hay que pensar, ¿a quién tenemos que ayudar? Y segundo, Priscila y Aquila. Apóstol Pablo recordó a un matrimonio y saludó de esta manera, versículo 3. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Priscila y Aquila expusieron su vida como colaboradores de apóstol Pablo. Entonces vamos a pensar, expusieron su vida, entonces ¿estimarían sus materiales? No. ¿Y su tiempo? No. Expusieron su vida. Eso significa que todo el resto lo podía dar, ¿no? A apóstol Pablo, lo podía compartir con él. Estas dos personas para apóstol Pablo han sido colaboradores verdaderos. Ellos expusieron su vida incluso, es decir, que tenían un corazón honesto, pero no solamente tenía esto, sino que también en ellos tenían palabras. Esto es algo muy importante. ¿Qué significa esto? Que ellos no solamente estaban satisfechos en ayudar, en servir atrás, sino cuando el apóstol Pablo está ocupado y no puede estar juntos, ellos tenían, ¿qué cosa? Palabras, que predicaban la palabra a ellos. Es decir, que Priscila y Aquila, ellos escucharon la palabra, aprendieron la palabra, sembraron la palabra en su corazón. O sea que ellos no eran perezosos en esto. Y de estas dos personas, ¿qué hicieron? Como sabemos bien, ellos supieron que Apolos, que era poderoso en la palabra, pero que no era salvo. Así que lo acogieron y predicaron el evangelio a él para que recibiera la salvación. Así fueron verdaderos colaboradores de apóstol Pablo. Vamos a coger el texto principal y buscamos Hechos 18. Versículo 26. Os leo desde el versículo 24.
Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Le tomaron aparte y expusieron más exactamente el camino de Dios. Y Apolos, a través del Evangelio, recibió la salvación y fue utilizado más preciosamente como predicador de Evangelio. Pero ¿quién le ayudó? Este matrimonio, ¿no? Por eso, colaborando en el trabajo de apóstol Pablo, ellos ayudaron con la Biblia también. Y además esta familia se ha convertido en iglesia, ¿no? O sea que se ha convertido en la iglesia significa que ha abierto la puerta de su casa. Abrir la puerta de la casa significa que hubo mucha incomodidad. A veces no hay privacidad, ¿no? Pero aún así, ha dejado todo. ¿Para qué? Para Evangelio. Vamos a ver 1 Corintios 16. Versículo 19. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Aquí especialmente dice que Aquila y Priscila que dice con la iglesia que está en su casa. En ese momento no tenía el lugar de la iglesia, sino que se reunía en casa, pues su casa se convirtió en lugar de la iglesia, ¿no? Allí se reunía la iglesia. Entonces, seguramente tenía que dejar de hacer muchas cosas. O sea, planes personales, cosas personales, hay que centrar todo a la iglesia. Y además seguramente tenía su familia, pues la vida de su familia también a veces tenía que abandonar. Y además Priscila y Aquila podrían tener hijos, pero al tener la iglesia en su casa, pues a lo mejor tenía que dejar atrás la educación de sus hijos y poner en primer lugar el trabajo de la iglesia. Es decir que esta familia vivía por evangelio, sacrificaba por evangelio. Por eso, al lado de apóstol Pablo habían estos colaboradores preciosos. Por eso, para formar este tipo de predicador excelente, por supuesto, hay ayuda de Dios, pero también necesitaba colaboradores. Por eso, la iglesia que hay predicador excelente significa que hay hermanos, hermanas excelentes también. ¿Conocen la abeja reina, verdad? La abeja reina y las obreras. ¿Qué diferencia hay? La abeja reina y las obreras. En realidad tienen los mismos genes, pero su alimentación es diferente. Cuando las abejas nacen, ¿no?, de huevos y eclosionan, entonces a las abejas reinas y a las obreras tienen mismos genes. Les dan de comer jalea real durante 3 días. 3 días comen jalea real. Y después de 3 días, a las abejas obreras se les alimentan polen y miel. Pero a la abeja reina le alimenta jalea real hasta el final. Por eso se convierte una en abeja reina y la otra en abeja obrera. Por eso la abeja reina se convierte en abeja reina en 11 días, por comer constantemente jalea real. Pero ¿saben qué hace la abeja reina después de comer jalea real que las abejas obreras alimentan con tanto esfuerzo? Pone 2 millones de huevos en un periodo de al menos de 3 años y hasta 5 años.
En realidad, gracias a esa abeja que pone huevos, puedes seguir manteniendo esta organización. Por eso cada día pone huevo entre 1500 a 2000 huevos. Pero ¿quién fabrica estas asombrosas abejas reinas? En realidad son las abejas obreras que están al lado, ¿no? Que trabajan. Pero ¿trabajan para quién? Finalmente es para ellos, ¿no es así? De hecho, ayudamos y estamos juntos con los que difunde evangelio. Estrictamente hablando, estamos trabajando para nosotros mismos. Priscila y Aquila se convirtieron en colaboradores de apóstol Pablo. Finalmente, ¿quién recibe beneficio? Ellos mismos ante Dios, ¿no es así? Apóstol Pablo predicó evangelio con más fuerza y salvó más almas. Esto finalmente es gloria y recompensa para ellos también. Por eso el trabajo de colaboradores, este trabajo tenemos que hacerlo con todo corazón y con todo nuestro material y nuestra vida. Entonces Dios logrará grandes cosas a través de nosotros. Y también entre los colaboradores de Evangelio que apóstol Pablo recordaba, había personas así también. Vamos a ver Colosenses 4. Versículo 7. Colosenses 4, versículo 7. Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Aquí vemos a Tíquico. Tíquico era un amado hermano. Y segundo dice que es fiel ministro. Y tercero, consiervo en el Señor. Este Tíquico era un amado hermano y era un fiel ministro. O sea que ha sido una persona fiel, ¿no? Y tercero dice que era consiervo. Consiervo significa que era obediente en la iglesia, ¿no? Era sujeto en la iglesia. O sea que cuando le mandaban un trabajo ha sido fiel, ha sido obediente como un siervo a la orden. O sea que esta persona, siendo colaborador de apóstol Pablo, dio gran gozo a apóstol Pablo. De hecho, un amado hermano, ¿qué puede dar? Puede dar amor, ¿no? Esta persona, miren bien. Ahora, apóstol Pablo, ¿a qué está elogiando? No está elogiando al talento de Tíquico, ni está elogiando a su inteligencia, sino ¿a qué? Está elogiando que él está recibiendo amor. Pero ¿por qué ha podido recibir amor Tíquico? Nosotros, ¿a quién amamos y a quién elogiamos? A la persona que de verdad trabaja mucho en la iglesia, ¿no? Pues a esta persona especialmente le dice, aquí vemos que dice que todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico. Esta persona conocía el asunto, conocía asunto. Conocía asunto significa que es una persona detallado, es una persona que sabe cuidar, ¿no? En Efesios 6 también habla de esta persona. Vamos a ver cómo menciona. Vamos a pasar a Efesios capítulo 6, versículo 21. Aquí también dice, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. El apóstol Pablo dice que mi asunto os lo contará.
a través de Tíquico. O sea que una persona puede contar mi asunto. Una persona que puede contar a otros mi corazón significa que esa persona es una persona que yo confío. Y que esa persona yo le acepto, ¿no? Por eso puede contar el asunto. No cualquiera puede contar el asunto de otro, pero Tíquico puede escuchar el asunto de otro y decir a otros. Por eso para el apóstol Pablo ha sido un gran consuelo, un gran gozo y un gran colaborador. En Proverbios 29, versículo 7 dice: «Conoce el justo la causa de los pobres, mas el impío no entiende sabiduría». No todos pueden conocer mi asunto. Para conocer el asunto necesita tener interés en mí, ¿no? Y además, a la persona que me tiene interés, yo puedo contar mi asunto, ¿no? Y Tíquico fue una persona así. De hecho, si hay persona al lado mío que me conoce bien, mi corazón es muy bueno, ¿no? Es muy gozoso. Y no se sentiría triste ni solo. Y a veces siente injusticia, pero puede vencer porque hay persona que conoce mi asunto. Esa persona es verdadero colaborador, ¿no es así? Ustedes, los santos, no somos rivales, somos colaboradores. Los hermanos y hermanas con quienes estoy juntos no somos competidores. Somos personas colaboradores para conocer asuntos unos de otros, ayudar unos a otros. Colosenses 4, vamos a volver. Aparece un hombre que se llama Justo, capítulo 4, versículo 11. Y Jesús llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Aquí especialmente dice que son los únicos que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Justo era uno de los que estaban juntos. O sea que era uno de los que trabajan juntos. Por eso es colaborador, ¿no? Ellos, ¿qué dice que son? Consuelos para el apóstol Pablo. De hecho, llevando la vida de fe, hay momentos que sentimos solos. ¿Cuándo? Cuando nadie me reconoce, cuando no tenemos hermanos o hermanas al lado de nosotros, sentimos solos. Ustedes, más que la pobreza, más que la persecución, es más difícil vencer la situación cuando no hay nadie al lado mío. Es más triste y más costoso en ese momento. Había momentos que estaban juntos, comiendo juntos, haciendo juntos algo, pero de repente, un día que me encuentro difícil, no hay nadie al lado mío. En ese momento es más costoso, más difícil. En ese momento, la persona que se convierte en mi consuelo es el verdadero colaborador. Apóstol Pablo, cuando estaba encarcelado, todos se apartaron, pero había personas que estaban junto con él, especialmente como Onésimo. Él visitó hasta la cárcel para consolar al apóstol Pablo. Pensando en esto, apóstol Pablo recordaba de los colaboradores que eran especiales, ¿no? Pero también en Colosenses 4:12 dice: «Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros, y por los que están en Laodicea y los que están en Hierápolis». Aquí especialmente habla de Epafras. Esta persona oraba encarecidamente y trabajaba duro, así recordaba apóstol Pablo. Uno de los trabajos que tienen que hacer los colaboradores es orar juntos, orar encarecidamente.
Al lado del apóstol Pablo había muchos colaboradores que oraban por él. Por eso el apóstol Pablo pudo hacer este trabajo. Es importante trabajar juntos, consolar juntos, pero hay cosa más importante, que es orar juntos. ¿Por qué? Porque esto es hacer que Dios pueda ayudar a él. No hay otro trabajador mejor que este, ¿no? Había personas así, por eso el apóstol Pablo pudo predicar el evangelio fuertemente hasta el final. Hemos escuchado sobre esto, ¿no? Sobre la amistad de Lacarto. Los Juegos Olímpicos de Tokio en Japón ya han sido confirmados como sede y es necesario ampliar el estadio principal. Entonces compraron y renovaron las casas que estaban alrededor. En ese momento, en el proceso de derribar una casa, descubrieron un lagarto vivo con un clavo clavado en la cola, en la pared. Entonces le preguntaron al dueño de esta casa cuándo se hicieron la reforma de la casa. Y dijo, hace 3 años. O sea que cuando hicieron la reforma hace 3 años, cuando clavaron el clavo en la pared, ese momento el lagarto se quedó clavado. Pero sorprendentemente es que el lagarto sigue vivo durante 3 años. Qué asombroso es, ¿no? Entonces esa noticia se extendió por todo Japón. Entonces los entomólogos se reunieron para observar cómo este lagarto pudo sobrevivir. Por eso detuvieron todo el trabajo y observaron. Y sorprendentemente fue un compañero lagarto que le traía comida, lo alimentó. Y no se apartaba de él, sino que se quedó durante unas 2 horas y le tocaba con su cara y se apartaba, le traía otra vez comida. ¿Durante cuánto tiempo? Durante 3 años. Y a través de esto, los japoneses, en la hora de preparar Juegos Olímpicos, se reunieron el corazón y pudieron celebrar los Juegos Olímpicos con éxito a través de esa amistad de Lacarto. Pero hay historia más hermosa que esa amistad de Lacarto, que está en la Biblia. Hubo numerosos colaboradores que ayudaron al apóstol Pablo, como Priscila y Aquila, que expusieron su vida por él. E incluso hay personas como ayudantes, y hay personas que oraban mucho, y hay personas que entendían su situación. Al tener diversos colaboradores al lado de él, él pudo tener fuerza y difundir el evangelio poderosamente. Si podemos ser como este lagarto, o como Febe, o como Priscila y Aquila, si de verdad podemos ayudar unos a otros y estar juntos, entonces cuánto más podría crecer la iglesia y podría edificar firmemente la escuela bíblica. Por eso a veces, más que la ayuda material, tener corazón unido, voluntad unida, sacrificar por el Señor puede dar mayor consuelo y aliento. Por eso, aunque no podemos ser evangelistas excelentes, pero sí que podemos ser colaboradores de evangelio. ¿No es así? A veces no podemos ser profesores excelentes, pero sí que podemos ser colaboradores de profesores. Con que podamos ser fieles en este trabajo, Dios a través de nosotros podría hacer mayores obras. Por eso hay que pensar, ¿soy realmente colaborador de evangelio o soy socio de evangelio? Es necesario pensarlo y espero que todos podamos vivir fuertemente como colaboradores. Vamos a orar juntos. Señor misericordioso, gracias. Hoy, a través de Romanos capítulo 16, hemos visto los colaboradores de Evangelio que acompañaron al apóstol Pablo y hemos recibido lecciones.
Sabemos que Dios no quiere usarnos a cada uno de nosotros como Superman, sino que quiere que todos, a pesar de nuestras debilidades y defectos, nos unamos y realicemos las obras más grandes de Dios. Sobre todo, ayúdanos a poder vivir unos por otros y estar juntos unidos como colaboradores de Evangelio. Edifíquenos para que podamos en esta última época predicar el Evangelio a las almas pequeñas y que ellas puedan recibir la salvación y ser obreros preciosos en el cuerpo del Señor, la Iglesia, crecer firmemente. Para esto, utilízanos más preciosamente. Dejamos todo en el nombre de Jesús, que nos ama y que nos ha salvado. Te damos gracias, hemos orado. Amén.